¿Cuántos están bendecidos? Amén. ¿Cuántos trajeron Biblia, cuaderno, lápiz para apuntar? Oídos y corazón atentos. Vale, vamos a hacer una pequeña oración rapidísima. Señor, te damos gracias por tu presencia, Señor, esta mañana, la alabanza, Señor, porque has preparado la tierra, has preparado el corazón para que tu palabra pueda caer como semilla que dé fruto, Señor, y fruto en abundancia. Te pedimos que esta mañana uses, Señor, mi vida, que lo que he creído, Señor, que tú has puesto en mi corazón para compartir a tu iglesia, sea de edificación, Señor, y pueda bendecir en gran manera a cada uno de los que escuche tu palabra, Señor. Empezando por mí. Te doy gracias, Señor, por este privilegio, por esta responsabilidad, y te pido que seas tú quien hable a través de mí en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, siguiendo con nuestra serie del corazón, esta mañana el título de la enseñanza es Cuando el corazón duele, Dios se acerca. Cuando el corazón duele, Dios se acerca. Y el texto base es Salmos 34:18. Sobre este versículo vamos a estar desarrollando toda la enseñanza. Salmos 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Todos enfrentamos momentos donde nuestro corazón se rompe. Una traición, la pérdida de un ser querido, una decepción, cansancio del alma. En estos momentos podría parecer que Dios está lejos. Pero el salmista David afirma todo lo contrario, ¿verdad? Dice, cercano está Jehová. El mundo tiene sufrimiento. ¿Tú conoces a alguien que haya sufrido o sufra? ¿Tú has sufrido? Sí. Pero también conoces gente que seguramente tiene tribulaciones más grandes que las tuyas. Y que pudieras decir, ay Dios, eso sí es algo todavía más grande. ¿Y qué crees? Muchos de ellos no tienen a Dios, lo que lo hace todavía peor. ¿Tú te acuerdas cómo sufrías antes de conocer a Dios? ¿Cómo reaccionabas? ¿Qué hacías? ¿Qué hace el mundo? Algunos maldicen, tratan en sus propias fuerzas de resolver la situación, de agarrar cosas de donde, ¿no? De dónde sostenerse, de personas, de trabajo, de situación, se tratan de distraer con alguna actividad. Entonces yo podría decir que tú y yo antes de conocer a Dios, o esa gente que no le conoce, sufríamos sin propósito. Entonces el contexto de este salmo de Dios en medio de la angustia. Este salmo fue escrito por David después de fingir locura ante Abimelech, ¿no? Cuando huía de Saúl. Esto lo encontramos en 1 Samuel 21, toda esta historia. No fue un tiempo de victoria para David, sino de humillación, de miedo, de soledad. Pero en ese estado emocional, Dios se le reveló. No como juez, sino como compañero de su quebranto. Este versículo fue escrito por un hombre que conocía el dolor, la persecución y el miedo. ¿Tú has tenido estas características? ¿Dolor, persecución, miedo? Sin embargo, en medio de su herida, descubrió que Dios no se aleja del dolor humano, sino que Dios habita en medio de él. David comprendió que la cercanía de Dios no depende de las circunstancias externas, sino de la disposición interna de tu corazón. De eso depende. Lo voy a repetir. David comprendió que la cercanía de Dios no depende de las circunstancias externas, sino de la disposición interna del corazón. Mientras más roto estaba David, más sentía la presencia de Dios. Y vamos a partir esta enseñanza en algunos puntos. Punto número 1, para los que están anotando. El corazón herido no aleja a Dios, lo atrae. Punto número 1, el corazón herido no aleja a Dios, lo atrae. A veces creemos
que Dios solo se acerca cuando estamos fuertes, llenos de fe, y la palabra de Dios dice lo contrario. Lo repito, nuestro texto base. Cercano está Jehová, ¿a quién? A los quebrantados de corazón. Las heridas no son una señal de fracaso espiritual, sino una puerta para que la presencia de Dios entre. El corazón quebrantado es un terreno donde florece la gracia. Un ejemplo, cuando una vasija se rompe, o se quiebra más bien, la luz puede entrar por esas grietas. De esta misma manera, cuando nuestro corazón se rompe, se agrieta, la luz de Dios puede iluminar aún el interior. El corazón contrito encuentra salvación, porque también dice la palabra y salva a los contritos de espíritu. Contrito, ¿qué significa contrito? Significa arrepentido, humillado, consciente de necesidad. Repito, contrito significa arrepentido, humillado, consciente de su necesidad. Dios no salva al orgulloso que finge estar bien, sino al que reconoce, Señor, yo no puedo sin ti. ¿Cómo va a poder salvar al que cree que no necesita ser salvado? La salvación no solamente significa la vida eterna. La palabra salvación implica muchísimas cosas más. Ser levantado del suelo emocional y espiritual, donde a veces el dolor nos deja tirados, ¿no? Entonces, para esto necesitamos hacer 3 cosas. Reconocer nuestra herida sin esconderla, porque si no reconocemos que hay una herida, que hay un dolor, ¿cómo? Reconocer nuestra herida sin esconderla. Acercarnos a Dios tal y como estamos. No vamos a pretender con Dios caras de que somos muy santos o que somos muy fuertes o que somos tal y como estamos. Y 3, no maquilles tu dolor, entrégaselo al único que puede restaurarte. Reconocer nuestra herida sin esconderla, acercarnos a Dios tal como está y no maquillar el dolor, entregarlo al único que puede restaurarte. Diferencia entre el 2 y el 3, pues en el 3 yo lo podría definir como a veces que sí, ya le estás entregando, ya le estás diciendo, pero a lo mejor te resistes de llorar. O sea, no terminas de quebrarte. Estás ahí, lloras y todo, y quieres, pero te detienes porque sabes que a lo mejor te vas a desbordar y no quieres. No te detengas, no lo maquilles, dolor es dolor. Aunque termines hablando de maquillaje negro acá como payaso, no le hace. Derrámate tu corazón delante de Dios. Punto número 2 de los grandotes, porque se acuerdan que les dije que había puntos grandes. El quebrantamiento no es castigo, sino un proceso de revelación. El quebrantamiento no es castigo, sino un proceso de revelación. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. El término quebrantado en hebreo viene de la raíz shavar, S-H-A-V-A-R, shavar, y significa romper, partir, triturar en pedazos. Entonces, imagínense. Jehová está cercano de los que tienen el corazón roto, partido y triturado en pedazos. Deshechos, ¿verdad? Entonces, cuando Dios permite que algo se quiebre en nosotros, no lo hace para destruirnos, sino para formar algo nuevo. Porque ¿sabes qué? Un corazón quebrantado ya no confía en sí mismo, sino que se vuelve dependiente de la gracia. Escucha esta frase. La dureza del corazón es el mayor obstáculo para oír a Dios.
La dureza del corazón es el mayor obstáculo para oír a Dios, pero el quebrantamiento lo vuelve sensible, humilde y receptivo. Y ahí te va uno que podría ser un eslogan para la iglesia, ¿sí? Lo que el orgullo no permite escuchar, la herida lo revela. Qué fuerte, ¿verdad? Lo que el orgullo no permite escuchar, la herida lo revela. Dios usa el dolor para acercarnos más a Él. Y a veces las heridas que más duelen son las que más transforman. David aprendió más de Dios en las cuevas que en los palacios. Tu dolor puede ser el lugar donde Dios te enseña a depender completamente de Él. Acuérdense de un Pedro que negó a Jesús y luego lloró amargamente. Pero en ese quebranto fue restaurado y se convirtió en un líder lleno de su espíritu. La herida de Pedro no lo destruyó, lo formó, lo transformó en algo mejor. Segunda de Crónicas 15:4 nos habla del pueblo de Israel. Dice, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. ¿Estaba escondido Dios? No. ¿Qué tuvieron que hacer para, cuando tú juegas a las escondidas, qué tienes que hacer para encontrar al otro? Buscarlo. Y Dios no está escondido. Pero no nos acercamos, no lo buscamos. El pueblo se volvió al Señor, ¿en qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo se volvió al Señor? En medio de su tribulación, cuando se acordó. Y lo vemos muchas veces, ¿verdad? En la Biblia. Y el pueblo se rebela, pero luego se arrepiente de lo que le está pasando y se acerca a Dios. Y luego le va bien y se vuelve a rebelar. Y entonces le va mal y otra vez se acercan a Dios y se arrepienten. Y así, muchas veces. Pero yo pregunto, ¿es ahí el pueblo de Israel, verdad? ¿No más ellos? ¿O nosotros también hacemos los mismos? Estos son los momentos en que más nos acercamos. ¿Te has dado cuenta que en los hospitales, en la cárcel, en las funerarias, es donde más oraciones en conjunto se escuchan? Ay Dios, por favor, ay Dios, ay Dios. Y aún de aquellos que no se acuerdan de Dios nunca, porque ya no hay otro lugar a donde voltear. El que vive mal, el que está pandillero, el que está en la calle y a veces muriéndose por un balazo, por una cuchillada, en esos últimos momentos, Dios, perdóname, es lo primero que el ser humano en la reacción, en ese momento sí, Dios. Segunda de Timoteo 2:12, lo voy a decir en la versión Dios habla hoy, dice, si sufrimos con valor, tendremos parte en su reino. Y luego dice, si le negamos, también Él nos negará. Fíjate que todo está en el mismo versículo. Si sufrimos con valor, tendremos parte en su reino. Si le negamos, también nos negará. Quiere decir que no aceptar con valor estas pruebas, estas situaciones que Dios nos manda, nos permite, será negarle de alguna manera y no ser parte de su reino. No aceptar su voluntad es una parte de rebeldía también, porque está encerrado en el mismo versículo, no está separada la idea. Es una idea, es un contexto. Y Jesús experimentó toda clase de sufrimiento. Todos. ¿Experimentado en qué? En quebranto. ¿Valor de qué? ¿Varón de qué? De dolores. Humillado hasta lo sumo. Lo más grande, yo te pregunto, ¿cuántas veces te han crucificado? ¿Te han azotado con látigo? ¿Te han clavado?
Te han escupido en la cara mientras te ponen una corona de espinas. No se compara lo que tú y yo podamos sufrir a lo que Cristo padeció, hasta la muerte y muerte de cruz. El otro día mi tío estaba ahí haciéndome unas cosas en mi casa en la luz. Puras gracias me hizo. ¿Te crees? En la electricidad hay dos polos, ¿verdad? Para que la luz funcione. ¿Qué hay? Tierra y corriente, ¿no? Se necesitan los dos para que eso funcione. Así es la vida. No hay un solo lado. No todo puede ser blanco, no todo puede ser negro. Es necesario tener el contraste de ambos momentos. Pero cuando esos dos polos, esos dos cables se unen correctamente, porque ¿qué pasa si juntas los que no deben? ¿Verdad? Hacemos corto. Pero cuando tú puedes caminar de la mano de tu dolor y entender que es parte de y es un propósito, entonces ¿qué pasa? Prende el foco, ¿verdad? Hay luz. Entonces cuando tú caminas así, hay luz en tu vida. La luz de Dios prevalece en medio de esa corriente. El trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. En algún momento son separados, pero son parte de. Eclesiastés 3:3 nos indica tiempo de reír, tiempo de llorar. Es parte de la vida. Pero yo te pregunto, ¿podemos ver la luz en medio de nuestra frase, de nuestro texto? Dice, Jehová o el Señor está cercano a los quebrantados de corazón. Y normalmente, ¿qué parte de la frase subrayamos más? Quebrantados de corazón. Porque es con lo que nos identificamos, ¿no? Yo estoy quebrantado de corazón, el Señor está al lado de mí en ese dolor, en ese momento es lo que vemos. Pero ¿por qué no subrayamos la otra frase? Está cercano a nosotros. Quédate con esa. El Dios creador del universo poderoso viene, se recuesta junto a ti, se sienta a escucharte, está cercano a ti para darte consuelo. Según el diccionario Strong, en este versículo la palabra cercano en el original significa acercarse. Fíjense qué interesante. Echar a andar, aplicar, atraer, consagrar, hacer que se acerque, juntar, ofrecer ofrenda, venir, traer y a favor de. Fíjate cuántas palabras tan interesantes. Desde la segunda de echar a andar. Cuando un carro se queda, ¿no? Y tienes que hacer algo, tienes que meterle mano, a veces le tienes que cambiar una pieza, hasta el golpecito, ¿no? Y pegándole a ver en dónde está la falla para echarlo a andar. O sea, a veces Dios tiene que venir a cambiarnos una pieza, meternos manos para echarnos a andar bien, para que el carrito se vaya por donde debe de ser. Pero luego también dice atraer. O sea que cuando Él está cercano a nosotros en ese momento, nos atrae. Consagrar. Es un momento de apartarnos de. Él aparta, cuando se acerca a nosotros, Él aparta y consagra ese momento para estar contigo y conmigo. Entregar, ofrecer ofrenda y presentar. Es un momento completo de ponerte ahí y Él a nosotros. Porque acuérdense que el cercano viene de Él a nosotros. Él está cercano a nosotros. Y en el último, a favor de. Para hacernos un bien. Entonces, cuando tú padeces algo, ¿qué adquieres? Experiencia, sabiduría. Sabes después cómo tratar a los otros con empatía, con entendimiento de lo que es sufrir, poniéndote en los zapatos de esa persona. Imagínate personas que llegan a puestos altos a través del esfuerzo, del trabajo, versus quizás un
no tengo nada en contra de eso y hay personas muy, muy buenas. No voy a generalizar, voy a poner un ejemplo nada más. Pero a lo mejor hijos de empresarios ricos que simplemente les heredan el puesto a sus hijos y no saben lo que es sufrir. Y entonces un día un trabajador llega tarde y simplemente, sin preguntar por qué, le rebaja el salario porque no llegó a tiempo y así. Pero entonces tienes otro líder que desde abajo empezó y sabe lo que es vivir a 45 minutos, una hora del trabajo, estar parado en la lluvia esperando el camión y que el camión no le dio la parada y entonces hace todo y se salió sin desayunar, ni siquiera ha almorzado por lograr llegar a tiempo y entonces lo escuchas y le dices, ¿por qué llegaste tarde? No, pues es que me pasó esto y esto, pero como tú ya viviste eso, te vuelves empático. Y estoy poniendo un ejemplo muy burdo, pero te puedo hablar de situaciones en las que tú o un ser querido haya padecido cáncer y entonces alguien más que tiene, sabes lo que está pasando, sabes lo que le tienes que decir. Todo lo que tú y yo vivimos tiene el propósito de poder ser sensibles a cuando esa situación la ves en alguien más, saber qué decirle porque tú ya lo sentiste, sabes lo que esa persona está viviendo y puedes entonces empáticamente decir, de verdad te entiendo. Mira, yo pasé por esto, pero Dios hizo esto. Y darle palabras de aliento, dolerte, ¿no? Entonces, la disciplina de Dios nos ayuda no solo en el día a día por nosotros, sino para ser mejores personas, para lo que nos rodean y predicar de Él. Porque sus caminos y sus tratos son con propósito, unos que a veces no entendemos porque son eternos. Pero yo pregunto, si no entiendes a veces a Dios, ¿quiere decir que entonces no confíes? Porque no lo entiendes. Los que tenemos hijos, te haré una pregunta como mamá o papá, de si tú tienes una niña pequeña o niño, hoy ya en día también con los niños, y te pide permiso de ir a dormir a una casa de una persona que tú no conoces bien. Mi respuesta es no, no sé la tuya, pero dejar ir a dormir a mi niña a casa de alguien que yo no conozco, no. Ella no lo va a entender, ella va a llorar y va a hacer quizás berrinche porque es una amiguita nueva que acaba de ser en la escuela, donde sea, no sé. Pero yo sí sé como adulto los peligros que ella puede correr. Yo sé de qué la estoy protegiendo y a ella solamente le queda confiar en que su mamá, en que su papá saben por qué y decirle, ahora no lo entiendes, yo te estoy protegiendo y yo sé por qué. Pero un día va a crecer y va a entender por qué no la dejaba ir a dormir. Tendrá sentido para ella. Entonces quizás hoy tú pases situaciones que no entiendes el propósito de por qué Dios te está diciendo que no o por qué Dios te está permitiendo vivir ciertas cosas, pero Él sí lo ve. Y el día que crezcas en el Señor, vas a poder ver todo este momento que hoy estás viviendo con otra perspectiva, con otra madurez y con otro corazón. Porque Isaías 55, versículos 8 y 9, dice, en versión Dios habla hoy, porque mis ideas no son como las suyas y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma. Me gustó esta versión porque está muy clara. Mis ideas y mi forma de actuar no son como las de ustedes. Y luego dice, como el cielo por encima de la tierra, también mi forma de ser. O sea, no son propósitos terrenales, no son formas de pensar y de actuar como las tuyas humanas. Yo sé por qué. Yo veo más allá, sus caminos no son los nuestros, pero podemos confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él sí sabe lo que está haciendo con tu vida y con la mía. Amén. Y punto número 3, grandote. Dios no visita al herido, habita con él. Dios no visita al herido, habita con él. Como ya vimos, la palabra cercano implica una intimidad, una compañía, una presencia constante. Dios no se queda en el cielo observando tu dolor. Dios se involucra, se acerca y te acompaña. Jesús lo demostró al llorar con María y Marta, al tocar al leproso, al abrazar a los rechazados. La naturaleza de Dios es consolar, no condenar. Cuando tu corazón está roto, no necesitas explicaciones teológicas.
Necesitas sentir la cercanía del Padre. Y Dios promete estar cerca, no lejos. Hebreos 13:5 dice, no te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Dios está más cerca de lo que crees. Dios no está lejos de tu llanto. Él está contigo en ese cuarto cuando lloras. Él está contigo en esa noche donde no puedes dormir. Él está contigo en esa oración que se te sale entre lágrimas. Él está contigo en ese recuerdo del pasado que aún te atormenta. Él está contigo en medio de la ansiedad y futuro incierto que a veces sientes. Pero tienes una promesa divina. Cercano está Jehová lo quebrantado. No dice estará, está en tiempo presente, hoy y siempre. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no te juzga por lo que estás viviendo o porque estás herido. Te extiende la mano para levantarte, para sanarte y para recordarte que hay un propósito en ti. Juan 14:27 dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe, o sea, no se preocupe su corazón, no tengan miedo. La paz de Dios es más grande que nada, no es como la del mundo, no es un remedio humano que puede fallar, no es en tus fuerzas, es en las de Él. Ten paz en medio de la prueba. ¿Qué pasaba, verdad? Con Jesús en ese barco, todos preocupados por la tormenta y Jesús dormido, confiado. ¿En qué manos de quién estaba el barco? El mar, ¿en manos de quién estaba? La tormenta, ¿en manos de quién estaba? Del Padre. Tu tormenta está en manos del Padre. Segunda de Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí viene lo bonito. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Entonces, ¿a quién tienes cerca de ti? Al Creador mismo de la consolación y de la misericordia, dispuesto a escucharte y abrazarte. Y que salva a los contritos de espíritu, la salvación que sana desde adentro. Y veíamos lo que significaba contrito, ¿verdad? Pero ahora les voy a decir que proviene del hebreo, de la palabra daka, con doble K, daka, que significa aplastado, humillado y sin fuerza propia. Un corazón contrito ya no tiene fuerzas, solo las de Dios. Por eso dice, sin fuerza propia. Dios salva a los que se quedan sin recursos humanos, a los que no se pueden sostener por sí mismos. Y esta salvación no se limita al perdón del pecado, como dijimos, es emocional, espiritual y restauradora. Dios levanta al que ya no tiene fuerzas siquiera para pedir ayuda. Salud. Vemos en la historia de Primera de Reyes 19, del 4-8, a Elías, debajo del enebro, donde el profeta, tras un encuentro divino, pero sintiéndose como abatido, ya tuvimos una serie mucho de Elías, ¿no? Abatido, huyendo de Jezabel. 19 del 4-8. Se sentó bajo un enebro y ¿qué fue lo que deseó? Morir. Elías deseaba morirse. Y en su desesperación Dios le envió un ángel para que comiera, para que bebiera y le dio fuerza para continuar su camino al monte Oreb. Entonces, Elías y su estado de ánimo. Después de una gran victoria sobre los profetas de Baal, Elías huye temiendo por su vida y cae en una profunda depresión, en un estado de agotamiento físico y emocional. ¿Te has sentido así? ¿En algún momento de tipo de depresión? ¿Con agotamiento físico y emocional? Yo sí. El incidente. Se sentó bajo un enebro en el desierto y oró a Dios pidiéndole que le quitara la vida porque no se consideraba mejor que sus antepasados. Aún conociendo la palabra de Dios en medio de esto, ¿te has sentido de ya, Señor? Ya llévame. ¿Para qué estoy aquí? Y luego viene la voz del enemigo, no haces nada bien, no sirves para nada, siempre te equivocas.
Pero la intervención divina, el ángel, se aparece, lo toca y le dice que se levante y que coma. ¿Y Elías qué hizo? Comió, bebió y volvió a dormir. Y fortaleza para continuar, ¿verdad? El ángel regresa una segunda vez para decirle que el viaje es largo y que coma de nuevo para fortalecerse. ¿Nuestro viaje es largo? Sí. Comemos una vez y medio nos fortalecemos, pero hay que seguir comiendo de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, porque aún hay camino por delante. Y con la fuerza de esa comida, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Oreb. Dios no lo reprendió, aunque él pidió morir. Lo alimentó y lo restauró. Entonces, lo vimos con Pedro, ¿verdad? Lo que dijimos, y ahora con Elías. Dios no abandona a los rotos, no los desecha, los reconstruye. Dios no nos abandona aunque estemos rotos, no nos desecha, nos reconstruye. Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez? No es opcional la angustia. Pablo sabía que había todo esto y menciona varios escenarios, ¿verdad? Tribulación, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Imagínense la visión de Pablo de todo lo que podía pasarle, que lo mencionó todo eso. Estaba consciente de todo lo que podía venir, pero era más su gozo por Dios. Amén. Siguiente punto de los grandotes. Yo creo que es el 4, pero yo aquí le puse 5. ¿Sí? Y aquí le puse 5, me brinqué uno. El quebrantamiento como lugar de transformación. Ya estoy llegando al final, aguántenme, no se duerman. El quebrantamiento como lugar de transformación. El dolor puede ser un altar si lo pones en las manos correctas. Dios usa el quebranto para purificar, para enseñar y para prepararnos. Isaías 57:15. Bueno, perdón, para los que están anotando, repito lo que dije. El dolor puede ser un altar si lo pones en las manos correctas. Dios usa el quebranto para purificar, enseñar y preparar. Isaías 57:15 dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes. Está claro, no necesita explicación. Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. A veces nuestros hijos cometen un error y tenemos que disciplinarlos. Y algunas veces la disciplina incluso pues es de vara, ¿no? ¿Qué haces después de eso? Ya le das la consecuencia y no le hablas nunca más. ¿Estás enojado con él? No. Entonces viene el abrazarlo, el orar por él, explicarle por qué fue la disciplina. Y así es Dios con nosotros como Padre. Nos consuela, nos abraza y nos muestra el propósito del porqué y de la situación. Muchas veces las situaciones que estamos pasando no vienen de parte de Él, pero sí las permite. Porque como dice su palabra en Romanos 8:28, ¿qué dice? Todo obra para bien, todo, para los que aman a Dios. Lee el libro de Job, ¿verdad? Que nos recuerda todo esto, un hombre justo, de santidad, no porque lo mereciera. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un enemigo también. Dice, ¿verdad? Que ahí estaba Job, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Nos platica todo lo que tenía, de sus hijos, sus criados, su dinero, y él siempre incluso iba y oraba, ¿verdad? Por si acaso mis hijos hicieron algo. Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás le dijo, de rodear la tierra. Y Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job?
No hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios, apartado del mal. Satanás, ¿acaso te teme en balde? Pues lo proteges, pones cercas alrededor de él, mira su casa, mira todo lo que tiene, es exitoso en su trabajo, le has dado a manos llenas. Pero a ver, extiende tu mano y todo lo que tiene y verás que blasfema contra ti. ¿Y Dios lo hizo? No, él no le hizo nada. Le dijo, extiende tu mano sobre él. Solamente no le quites la vida. Dios lo permitió. ¿Job se lo merecía en nuestra mente humana? No. Pero Satanás nos odia. Es algo que tenemos que tener muy claro. Él nos odia. Es nuestro enemigo y es real. Hay un ataque espiritual todo el tiempo contra ti y contra mí, por robarse tu alma y mi alma, por llevarnos con él, por quitarte de la bendición de Dios, por quitarte de su propósito, por desviarte, por dolerte, por enfermarte, por todo lo que pueda pasarte, porque no quiere que cumplas el propósito para el que Dios te ha hecho. Y Dios lo permite. Pero Dios confía en que el que es hijo suyo, pase lo que pase, va a volver a él. Recuerda que Dios habita en dos lugares, en la altura de su gloria y en la profundidad de un corazón herido. El quebrantamiento es el punto donde el cielo toca la tierra. Y quiero terminar con esto, con 3 ejemplos rápidos de Jesús. En Lucas 18, versículos del 35 al 43. Lo de Job era 1 del 1 al 10. No, al 12. Del 1 al 12. Ajá. En Lucas 18, del 35 a 43, vemos a Jesús con el ciego Bartimeo. ¿Quién era Bartimeo? Era un mendigo, un ciego, que no tenía esperanza, no tenía futuro. Se sentaba ahí en la entrada, pidiendo limosnas. No aportaba nada a la sociedad. Para muchos era una carga. ¿Cómo se sentía? Sin ganas de vivir, inútil, desesperanzado, dependiente de todo el mundo para moverse. Hay muchas personas así hoy en día. Pero un día él escuchó que Jesús pasaría por ahí. No lo conocía, pero había oído de él. Y dice que clamó a gran voz pidiendo misericordia. ¡Hijo de David!, le gritó. Y solamente había escuchado de él, pero sabía que podía hacer cosas y pensó que tenía una oportunidad. Así mucha gente escucha de Jesús y viene la oportunidad. Pero dice que el clamor salió de lo más profundo de su corazón, una luz de esperanza. La gente lo minimizó, cállate, cállate, Jesús está ocupado haciendo cosas importantes, ¿tú qué? Pero él gritó más fuerte, por la misericordia de Dios, Hijo de David, ayúdame. Y Jesús, en medio de todo el ruido de la multitud, escuchó el clamor. Jesús rompió su agenda de lo que estaba haciendo ante la voz de Bartimeo. Y estando frente a frente, obró a favor de él. Y le dijo, ¿qué quieres? Y Bartimeo le dijo, ¿ustedes creen que Jesús no sabía lo que él quería? Si era ciego. ¿Y qué más? Pero él le dijo específicamente lo que quería. Jesús obró, lo sanó y Bartimeo glorificó a Dios, alabando por medio de la transformación de ese momento. Otro ejemplo, en segunda de Lucas, en segunda de Lucas, es que tengo un 2 de que es el ejemplo 2, Lucas 19 del 1 al 10. Era a ver si estaban atentos, ¿eh? A ver si saben cuántos libros de Lucas hay. ¿Ya ven? Gracias, amor. En Lucas 19 del 1 al 10, Zaqueo. Otro caso completamente diferente. Zaqueo no estaba ciego. Zaqueo era rico, ¿no? Dice que en Jericó estaba un hombre que era rico, con posición, cobrador de impuestos. Pero ¿qué hacía Zaqueo?
se quedaba con parte de la lana, ¿verdad? De los impuestos, le robaba a la gente. Por eso era rico. Se fue haciendo rico de todas las... ¿Y la gente, ustedes creen que Saqueo les caía bien? No. Era odiado ahí. Era, ay, ahí viene este ladrón, este ratero, delante de toda la gente, ¿no? Pero igual que Bartimeo, escuchó de Jesús. Y era chaparrito, ¿no? Ni podía ver, ni lo dejaban ver porque todos lo aventaban porque les caía gordo. ¿Qué hizo? Corrió, se subió a un árbol para poder ver a Jesús, porque tenía algo en común con Bartimeo. Había una necesidad en él. Había un vacío. Era rico, pero no, ¿verdad? Algo faltaba ahí. Y también clamó de otra manera. Él no gritó, él simplemente quería estar ahí para estar en el árbol. Dio un paso de fe al subirse al árbol. ¿Y qué pasó con Jesús? Escuchó ese clamor interno, esa necesidad de acercarse a él. Y volteó y le dijo, bájate, voy a ir a tu casa. Imagínense, ahí va toda la gente a la casa de Saqueo que ni le hablaban, pero ese que día querían ir porque estaba Jesús, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Una transformación total, que en ese mismo momento él dijo, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he robado, al que le robé 4 veces le voy a devolver lo que le robé. ¿Y qué dijo Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Una conversión total en ese momento. Jesús también quiere obrar a favor de aquellos que no están cercanos a él. Aunque no lo expresen, Jesús sabe que lo necesitan. Y el ejemplo 3, Marcos 5, del 1 al 20, el endemoniado. Cuando Jesús se acercó a este hombre, también imagínense, desechado de su familia, lleno de demonios, quién sabe cuánto tiempo en las calles, imagínenselo ahí, greñudo, sucio, lleno de sangre, sin desesperanza. Si tú y yo sabemos lo que es sentir la presencia de Dios, imagínate lo que es sentir la presencia del otro lado. Una desolación, una desesperanza, ganas de suicidio, no sé, ¿qué tanto te puede atormentar los demonios? No era uno. Cuando Jesús se acercó a preguntar quién estaba ahí, ¿qué contestó? Legión. ¿Y sabes qué significa legión? Ejército. Todo un ejército. Muchos. Sufriendo, lejos de todos, adoloridos, sin esperanza. Nadie podía cambiarlo, pero cuando se encontró con Jesús, se sintió indigno. Y le dijo, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres conmigo, hijo de David? ¿Qué estás haciendo conmigo? ¿Pero qué hizo Jesús? Liberó a este hombre, le dio una nueva vida, una nueva oportunidad. Y vemos después en Marcos 5:15 que dice, y vieron al hombre sentado y limpio en su juicio cabal, el testimonio de que había sido librado. Y se acercó a Jesús y le dijo, te quiero seguir, Señor, a donde tú vayas yo quiero estar contigo. Y Jesús le dijo, no, ve y habla a otros acerca de lo que he hecho. Ese endemoniado compartió en todas las 10 cercanas regiones de ahí, se convirtió en un gran predicador y testimonio vivo de lo que Dios puede hacer y cambiar. Tenemos entonces un antes y un después de Jesús en estas 3 historias y tenemos 4 cosas en común. Los 3 clamaron desde lo más profundo de su corazón. Los 3 reconocieron su necesidad. Tú solo no puedes cambiar tu situación. Los 3, ¿qué crees? Aparentemente buscaron a Jesús, pero no. Jesús fue en busca de ellos donde estaban cada uno. Me atrevo a pensar que en esas situaciones en específico pasó por ahí porque sabía quiénes estaban ahí. Él sabe dónde estás tú, Él sabe dónde están esas personas y Él siempre da el primer paso, pero ellos respondieron. Y el último, no hay nada imposible para Dios. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo,
Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y como conclusión te digo, ¿cómo responder cuando tu corazón está herido? No escondas tu dolor, Dios no sana lo que finges que no existe. Habla con Él desde lo más profundo de tu herida. La oración más poderosa no siempre tiene palabras, sino lágrimas. Permite que el quebrantamiento te enseñe. En cada herida hay una lección sobre la fidelidad de Dios. Confía en que Él sigue obrando, aunque a veces no veas resultados. Dios está trabajando detrás del escenario. En conclusión, Dios sana corazones. Dios no busca corazones perfectos. Dios busca corazones sinceros. No se aleja del que llora, corre hacia Él. Tu herida no es tu final. Es el lugar donde Dios te mostrará que su presencia sana, levanta y transforma. Que este texto de cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu no sea solo un texto, sino una revelación de su presencia en medio del dolor. Te invito a que cierres tus ojos y oremos juntos. Señor, gracias porque estás cerca de los quebrantados, Señor. Hoy te entrego mi herida, Señor, en esta mañana, mis lágrimas, mis temores, mi enfermedad, Señor, mi situación económica, mi familia. Restaura mi corazón, renueva mi espíritu y hazme sentir, Señor, tu cercanía en este momento. Que mi dolor se convierta en un testimonio de tu fidelidad, Señor. Que seas tú quien brille a través de la prueba, mi Dios. Cúbreme, Señor, con tus alas. Porque tú, Señor, eres mi castillo, Señor, mi roca. Y solamente ahí, Señor, solamente en ese lugar puedo encontrar, Señor, mi fortaleza.